El problema de la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles. De hecho, es uno de los asuntos de Estado que se han abordado hoy en la conferencia de presidentes celebrada en Santander. La escasa oferta puede ser la principal causa para que el acceso a una vivienda en régimen de propiedad o alquiler sea casi misión imposible. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto que hoy girará en torno, como ven, al problema de la vivienda. Intentaremos conocer las causas que nos han traído a esta realidad en la que muchas familias se ven inmersas. La escasa oferta y los precios prohibitivos han obligado a las administraciones a ponerse a trabajar en busca de soluciones. Pero ¿cuáles han sido las políticas públicas de vivienda en los últimos años? ¿Hemos aprendido, por ejemplo, del pinchazo de la burbuja inmobiliaria del año 2008? Bueno, pues de todo ello hablaremos en los próximos minutos. Antes nos ponemos en contexto a través del informe elaborado por Leticia Sánchez. El INE estima que en los próximos 2 años se crearán 500.000 nuevos hogares. El ritmo se ha multiplicado sobre todo desde la pandemia y no hay suficiente vivienda para ese crecimiento, aunque se estima también que hay casi 4 millones de viviendas vacías. Había en el año 2001, al comienzo del siglo, 14,2 millones de hogares. Ahora hay 19,4 millones. Se ha creado en lo que va de siglo más de 5 millones. Este martes, distintos expertos alertaban en el Congreso de los Diputados del enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda que se traduce sí o sí en un incremento constante del precio. El esfuerzo que las familias tienen que hacer en la actualidad para comprar o alquilar una vivienda es el más alto de la Unión Europea, llegando al 40%, como ya pasó durante 2007. La media en Europa es del 20% y en Alemania está en el 13%. Afecta también a la economía del país. Afecta a la economía en cuanto que disminuye el consumo de otros bienes y servicios y disminuye la capacidad de ahorro de las familias. Creen que hay que triplicar el número de viviendas y aprobar la Ley de Seguridad Jurídica para implicar a los ayuntamientos en la promoción. La construcción de vivienda protegida se ha reducido año tras año. Se ha pasado de la construcción de 53.000 viviendas protegidas en 2012 a poco más de 8.000 en 2023. Reclaman además que se reduzca la carga impositiva. Aseguran que el 25% del coste de una vivienda son impuestos, con rebajas también para los jóvenes. Hablando del IVA, un 4% de IVA reducido, por ejemplo, para los adquirientes de vivienda menores de 35 años, ¿no? Entre sus propuestas, la de la actualización del planeamiento urbanístico, incrementar el gasto e impulsar la industrialización de la vivienda ante la falta de mano de obra para poder incorporar a la mujer a este sector y para poder producir de manera más rápida. La urgencia de la situación ha movilizado a miles de personas en la calle y ha vuelto a situar el tema en el centro de la agenda política. Va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Castilla y León desconfía de esos anuncios, asegura que aún están pendientes las viviendas comprometidas por la Sareb y defienden sus políticas propias. Vamos a destinar a la vivienda para el año 2025 244 millones de euros, un 44% más, frente a los exabruptos y la imposición del Gobierno de España. La Junta ha rehabilitado hasta el momento 400 viviendas en el medio rural. Avala la compra para los menores de 35 años hasta un 17%, les subvenciona el 20% de la compra de las viviendas públicas rurales, además de bonificarles el 60% del alquiler. Ayudas al alquiler para las que reserva hasta 50 millones de euros y que no son solo para los jóvenes. Prevé además la construcción de 600 viviendas y planes específicos para zonas industriales con necesidad, como Aguilar de Campo o Guijuelo. Según el CIS, un 22,5% de los ciudadanos considera que la vivienda está entre los principales problemas de los españoles. No solo preocupa la falta de vivienda y el precio, también la ocupación y las 400.000 viviendas turísticas que hay en España. Bien, esta es la radiografía de la situación inmobiliaria y si hay alguien que conoce esa realidad urbanística de Castilla y León y por supuesto de España y puede ayudarnos a analizar la evolución del mercado inmobiliario, no sé si desde 2008 o hacia atrás, es el catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, Juan Luis de las Rivas. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Gracias por invitarme. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Esta es de verdad la situación dramática que estamos viviendo a día de hoy, profesor? Bueno, parece que es un problema crónico.
es curioso que aparece y reaparece, pero está siempre ahí detrás, ¿no? Lo que sí es verdad es que es un problema que se está manifestando en toda Europa. Afortunadamente no somos una isla. Pero incluso organismos internacionales han dicho, europeos, que España tiene una excepción, ¿no? Tiene un factor excepcional, ¿no? Y el factor excepcional, más allá que luego hablaremos de la oferta, la demanda y estas cosas, es que España tiene un problema crónico. El problema crónico es que tiene salarios bajos en relación con los precios más bajos todavía, antes se decía Alemania, y luego que hay una altísima tasa de paro, la mayor de la OCDE, y es una tasa de paro que incide muchísimo en los jóvenes. El paro juvenil en España es impresionante y eso dificulta muchísimo el acceso a la vivienda, ¿no? Por lo tanto, en España hay una población más frágil para abordar este problema, que es el de la vivienda. Porque parece que solo afecta a las familias, pero no, como apunta también a los jóvenes, incluso a aquellos desplazados de sus propias ciudades por motivos laborales. Tenemos ahí un triunvirato de casos que no es fácil de resolver. Sí, eso depende de dónde. Es muy conocido el caso de Baleares, ¿no? Que la gente que va a trabajar en Baleares tiene grandes dificultades. No, hombre, yo creo que cuando hablamos de jóvenes también tenemos que hablar de familias jóvenes. La dificultad para emanciparse de los jóvenes. España es uno de los países de Europa, si no el que más, teniendo en cuenta que hay algunos países del este, donde el tamaño de los hogares es mayor. Es decir, en España estamos en 2,54 personas por hogar, mientras que en Europa la media tiende a ser a 2. Esto es significativo. Muchas personas viven con sus padres. Incluso personas mayores acogen a sus nietos o incluso a sus hijos. Bueno, hay, claro, distintas fórmulas familiares, ya no es la tradicional, hay muchas otras fórmulas que también inciden en la vivienda. Si me permite, profesor, vamos a conocer esa realidad desde el punto de vista de ese reportaje que han elaborado los servicios informativos de esta casa. Es un reportaje, como les digo, de Laura Zembranos y de Samuel Gómez. Lo vemos. Son muchos factores los que influyen en el precio de la vivienda. Ha habido un factor que ha influido mucho en los últimos meses, o yo diría años, que ha sido la entrada en vigor, por ejemplo, del Código Técnico de la Edificación. Ha supuesto que construir sea mucho más caro. ¿Por qué? Porque hay que cumplir ya unos estándares mínimos de calidad. Ahora mismo es prácticamente imposible en Castilla y León construir viviendas que tengan certificación energética C, porque todos los promotores en una vivienda pues ponen aerotermia, ponen suelo radiante, ponen unas condiciones de aislamiento térmico y acústico que por otro lado exige el Código Técnico de Edificación, que da mucho mayor bienestar y confort a los clientes, pero que es mucho más caro construir. Si a eso le añadimos que las subidas tan importantes que ha habido de coste de material, ahora mismo es muy difícil construir una vivienda de obra nueva. Una vivienda estándar de 100 metros viene a costar solo el coste de construcción unos 120.000–125.000 euros. A eso hay que añadir coste de suelo, honorarios, licencias, impuestos. ¿Qué está pasando este año? Pues que a raíz de las bajadas tan importantes de los tipos de interés y en concreto ya a partir del mes de septiembre se ha notado un repunte muy importante en la venta de viviendas en cuanto a unidades me refiero. Donde antes se vendían 2.000 viviendas al mes, ahora se están vendiendo pues, en el entorno de 2.800, prácticamente 3.000 viviendas. A mayor número de gente buscando vivienda, pues los precios suben porque la vivienda es un bien finito. ¿Qué ha pasado en los últimos años en Castilla y León? Mucha gente que estaba buscando vivienda y no podía comprar la vivienda porque los tipos de interés estaban muy altos, se han trasladado al mercado de alquiler. En el
caso del alquiler, lo que hay que hacer es fomentar el alquiler, es decir, que los arrendadores o que las personas que tienen viviendas vacías las pongan en el mercado. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay un miedo importante por parte de muchos propietarios que no se atreven a poner la vivienda en alquiler porque entienden que de algún modo la ley de vivienda estatal perjudica los intereses del arrendador y beneficia los intereses del arrendatario. En el precio de venta es muy sencillo, o sale más vivienda o los precios siguen subiendo y seguirán subiendo mientras no haya un nivel de viviendas adecuado para satisfacer las necesidades de los compradores. Hasta ahora quien más ha tirado el mercado en Castilla y León ha sido la vivienda de reposición, que son aquellos que compran para mejorar su vivienda o para comprar una más pequeña porque la necesitan o comprar una más grande porque se les ha quedado pequeña la anterior. Primera vivienda ha sido un mercado que ha sufrido mucho en los últimos años porque los jóvenes no tenían dinero ahorrado suficiente para comprar una vivienda. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues como consecuencia de la bajada de los tipos de interés, bueno, pues los jóvenes se están lanzando ya en cierto modo a adquirir esa primera vivienda. Soy Irache, tengo 24 años y hace 3 años decidí independizarme y comprarme mi propia casa, porque al final los alquileres están muy altos y las hipotecas pues al final pues son más económicas que un alquiler. Tengo la hipoteca puesta a 30 años, lo único que en mi caso el problema es que las hipotecas no te las dan el 100%, solamente conseguí que me dieran el 90%, entonces mi problema era dar la entrada de la casa, entonces tuve que buscar un préstamo personal para pagar esa parte de la entrada. No me llegaban a dar los 16, solamente me daban los 14, entonces yo tuve que pedir ayuda a mis padres y que me dejaran esos 2.000 euros porque si no ni siquiera hubiera podido coger la hipoteca. En muchos bancos me la denegaban por eso mismo, porque era joven y que podía ser morosa. Ahora estos años que el préstamo lo puse a unos 8 años, pago unos 200 euros más o menos de préstamo, pues voy un poco más ajustada porque pago préstamo personal de la entrada a la hipoteca y la hipoteca, que sería unos 450 euros más o menos. Yo al principio de comprarme la casa intenté llevarla yo sola, pero después de un par de meses me di cuenta de que era imposible. Yo con mi sueldo, que tenía el sueldo mínimo, que eran 1.200 euros, no llegaba a pagar la hipoteca, el préstamo, la comunidad, agua, luz, gas y aparte come, que no es barato. Entonces decidí, como mi casa tiene 3 habitaciones, decidí alquilar 2 de ellas. Ahora mismo no tengo a nadie alquilado, pero sí he tenido varios compañeros, porque al final muchos compañeros van y vienen, las convivencias son complicadas. Si tenemos un sueldo de 1.200 euros, que más o menos es lo que cobra la media, y tenemos un alquiler de mínimo 600 euros, se nos va todo el sueldo en el alquiler, entonces no podemos vivir, no podemos comer, no podemos hacer nada. Somos la generación, aunque suena un poco catastrofista, ¿no?, que vivimos peor que nuestros padres y nuestras madres. Al final somos la generación que no podemos emanciparnos, una generación que está en riesgo de pobreza o exclusión social, y antes podían, con mayor facilidad, podríamos decir, acceder a una vivienda, ya sea en compra con propiedad o en alquiler, y ahora mismo vemos que es algo que no pueden hacer las personas jóvenes cuando más del 80% no se pueden emancipar. La vivienda este último año ha subido un 8,5% en comparación con otros años. Nos encontramos con el precio mayor histórico, con 616 euros mensuales de media en Castilla y León. Luego también dentro de Castilla y León nos encontramos una Castilla y León a diferentes velocidades. Por ejemplo, en Segovia tiene que destinar una persona joven más del 75% del salario para acceder a la vivienda, y otras como Zamora, que pueden ser las más económicas, que destinas poquito más del 40%, pero se sigue sobrepasando ese umbral. Al final necesitamos un techo, necesitamos un tope, ¿no?, de la vivienda, a la vez que es necesario una subida salarial de las personas jóvenes. Con el salario que tenemos actualmente, rondando unos 12.000 euros anuales, escasamente nos llega para emanciparnos ni para vivir el día a día, ¿no? Hay una frase muy común que podemos escuchar, muy recurrente ahora, que nos sobra mes después del sueldo que tenemos, no nos da. Si restamos el salario del acceso al alquiler a una vivienda, nos quedan a final de mes unos 300 o así. Si quitamos a esos suministros, nos quedan 200 para hacer frente a la cesta de la compra u otro tipo de costes, lo cual implica
que tenemos una escasa capacidad de ahorro y también una escasa capacidad para emanciparnos. Actualmente la tasa de emancipación se sitúa en los 15,8%, es decir, muy poquitas personas jóvenes, porque la realidad es que nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes. La edad media de emancipación se sitúa en los 30,3 años y ya no hablamos de compra. Para acceder a la compra, por ejemplo, una persona joven tiene que destinar el salario íntegro de 3 años simplemente para el acceso a esa cuota hipotecaria. Al final, la opción más viable para cualquier persona joven es compartir piso con personas con las que ni siquiera conocemos. Hablamos también que es una falsa emancipación, se incorpora dentro de la tasa de emancipación, pero realmente no es lo que necesitan las personas jóvenes. Es una realidad inasumible a largo plazo para cualquier colectivo de edad, a no ser que tengas ya una vivienda en propiedad, ¿no?, ya pagada y que tengas ese techo asegurado. Difícilmente ahora cualquier persona de cualquier edad va a poder asumir la compra de una vivienda o el alquiler si no establecemos un tope al alquiler y una subida salarial, como decías. Pues este es el escenario, un panorama, profesor, nada halagüeño. Yo no sé si echásemos la vista atrás, si ha habido una generación que lo haya pasado peor que esta generación de jóvenes para adquirir una vivienda o acercarse al mercado inmobiliario. Bueno, no es muy difícil hacer comparaciones así a bote pronto, ¿no? Pero lo que yo sí digo que en los años 60 y quizá también en los 70, la relación entre salario y capacidad de compra de vivienda era más favorable que ahora. Había salarios pequeños, pero los precios de la vivienda eran más asequibles. También había un mercado de vivienda expansivo. Podríamos decir, desde finales de los 50, desde la estabilización económica, se produce una producción de vivienda cuando se inventa aquel concepto de la VPO, de la vivienda protegida, ¿no? Se va de un modelo de vivienda producida por la administración pública a una vivienda subvencionada, ¿no? Entonces, podríamos decir que ahora hemos hecho hospitales, hemos hecho carreteras, hemos hecho AVEs, hemos hecho universidades, pero el problema de la vivienda sigue latente. Fíjate, te voy a decir un dato, ¿no? El plan de vivienda que ha hecho el gobierno lo llaman el Plan Viena, porque admiran a Viena. Pero Viena hizo su gran patrimonio de vivienda en un tiempo extraordinariamente difícil, los años 20, y acabó muy mal, porque lo llamaban la Viena Roja y luego todo aquello acabó muy mal y luego vino el nazismo. Pero se produjo mucha vivienda. Hoy en día el Ayuntamiento de Viena tiene 200.000 viviendas. 200.000 viviendas. En Castilla y León apenas tiene 1.800 para poner al servicio públicas, viviendas públicas. El Ayuntamiento de Viena administra su patrimonio de vivienda con 600 millones de euros de media al año. Y este año, que se va a incrementar, lo ha dicho el presidente, el presupuesto de una manera estratosférica gracias a los Next Generation, 200 millones en vivienda, en toda una comunidad autónoma. Pero es que hace 2 años eran 90 y hace 3 eran 40. En el 22 se dedicaron 40 millones a política de vivienda. Esto es poco, los números son pocos. Entonces yo diría una cuestión, ¿cuál es la diferencia? Menos hablar y más hacer. Menos hablar y más hacer. ¿Por qué se desechó esa opción de la vivienda pública precisamente? Porque es verdad que comentaba que hubo décadas con mucha vivienda pública. Hay que decir que hubo un momento en el que los presupuestos públicos fueron muy difíciles. Acuérdese de los hombres de negro, de la época, este primer gobierno de Rajoy, famoso, ¿no? Con la crisis que Zapatero deja el poder y está el país prácticamente, los presupuestos públicos prácticamente intervenido. Entonces hay muy poco dinero. Pero es que luego no se han hecho los deberes. En cuanto hemos salido un poco adelante, no se han hecho las cosas. Es verdad que también hemos tenido la pandemia. Cuando se empezaba la cosa a recuperar un poco, hemos tenido una cuestión. Pero no existe, podríamos decir, en estos últimos 120 años de historia contemporánea, de sociedad industrial más o menos desarrollada, no existe ningún momento en el que haya habido una solución del problema de la vivienda sin producir vivienda social masivamente, en ningún lugar del mundo.
De hecho, es lo que está intentando hacer Francia ahora. Francia lleva varios años, yo estuve hace poco en Burdeos, construyendo barrios enteros de vivienda social. Podríamos se ha puesto las pilas hace 6, 7 años, recuperando la lógica de los años 60, 70. El gobierno tiene la Sareb, que era el banco malo, no funciona. Pero no funciona, claro. El gobierno tiene una sociedad pública de vivienda. Las SEPES. SEPES, que era industrial y tuvo una división de vivienda que intentó hacer algo, pero no funciona. Vamos a ver, hagamos funcionar esas estructuras, ¿no? No paguemos solo altísimos salarios a sus gestores. Si yo le digo a usted lo que cobran los que dirigen el Sareb, a lo mejor se lleva usted las manos a la cabeza. Y esas soluciones que han resultado erráticas ahora se renuevan con otra solución que es otra empresa pública, teniendo las SEPES, la Sareb y ahora esa empresa que prometía en el Congreso del Partido Socialista el presidente del Gobierno. No sé si es la solución, me imagino que a corto plazo no. No es una cuestión de estructura, es una cuestión de hacer. Probablemente la empresa pública que se quiera activar será el propio SEPES, ¿no? El propio SEPES se realimentará o se reestructurará. Lo que pasa es que hay que actuar con urgencia, es decir, hay que actuar con urgencia. Eso significa que hay que actuar en muchos campos, no en solo como actúa la medicina, ¿no? Que cuando uno tiene una enfermedad complicada, pues no hace solo una cosa, sino que hace una terapia de un tipo, otra terapia de otro tipo, no es solo o A o B, ¿no? A veces hay cuestiones que se plantean en el tema de la vivienda mal, a favor del mercado o en contra del mercado. No podemos ir en contra del mercado. Ahora bien, hay cosas que el mercado no sabe resolver, lo tenemos comprobado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar con el mercado, pero el sector público tiene que hacer aquellas cosas con un carácter de misión, como dice una famosa economista americana, Mazzucato, que es plantearnos esto como el desafío que planteó ir a la Luna, ¿no? Esto es un desafío y tenemos que invertir dinero público, como se hizo entonces, porque a la Luna se fue con dinero público y se consiguió ir, ¿no? Entonces, hagamos algo extraordinario en esto, pongámonos a trabajar, generemos suelo, que se puede generar suelo más rápido, trabajemos a la vez. Yo le digo a usted que en 3 o 4 meses se puede empezar a construir en un suelo con el proyecto realizado. Podemos trabajar, hacer brigadas que trabajen en eso con intensidad, colaborando todos los sectores de la sociedad. Y luego yo creo que hay otra cuestión que también es falaz. Así como se opone habitualmente o mercado o no mercado, hay que trabajar con el mercado, pero ayudar al mercado a hacer aquello que no sabe hacer, con reglas, poniendo reglas claras, ¿no? Que el mercado debe cumplir. Pero eso no es intervenir el mercado. No, no es intervenir el mercado, hay que tener mucho cuidado con intervenir. El mercado está totalmente intervenido. No existe ninguna realidad más intervenida que la vivienda. La vivienda, la promoción de la vivienda, el desarrollo del suelo, la fiscalidad de la vivienda, la transmisión de la vivienda, la compra-venta de la vivienda, está absolutamente intervenido. La vivienda está cargada de impuestos por todos lados, cargada de trabas, cargada de procesos administrativos. Es decir, está absolutamente intervenida. Lo que tenemos, incluso la ley de la edificación que decía el que ha hablado hace poco, ¿no? Pues también está intervenida la manera de construir, también. Estamos en una realidad absolutamente reglada. Cuando se habla de intervenir en mercado, es intervenir en el precio. La manera más inteligente de intervenir en el precio es, en una pirámide, cortar la parte de abajo. Es decir, produzcamos vivienda social, pública, en régimen de alquiler. Y con eso quitamos del mercado a toda la población más frágil. Y si quitamos a la población más frágil, los precios van a bajar. En todo caso, el problema de la vivienda está ahí, casi es una cuestión de Estado. El problema precisamente es que quien incentiva o activa alguna política ahora mismo de vivienda, que es el anuncio que hemos dicho del presidente del Gobierno, sí hay un ministerio, pero las competencias están en las comunidades autónomas. De hecho, en el vídeo se decía, también los propios ayuntamientos pueden intervenir. Es decir, no habrá demasiada administración metida en este asunto como para que esto salga bien. Bueno, en el problema de vivienda, las reglas generales y el dinero general lo pone el Estado, las normas locales
las pone la comunidad autónoma y la competencia directa la tiene la comunidad autónoma, pero se materializa en los ayuntamientos. Por lo tanto, tenemos que tener una cooperación interadministrativa. No se trata de quitar a nadie en su papel. Ojalá la financiación de las comunidades autónomas y la financiación de los ayuntamientos estuviera más clara, pero en este país está todo difuso, ¿no? O sea, todo difuso. Yo creo que pasa con los Next Generation, no se sabe cuándo llegan, cómo llegan, se habla mucho, pero se habla mucho y se hace poco. Cuando usted dice o dices tú que es un problema de Estado, quien está resolviendo el problema es la gente, que hace lo que puede. Esa chica que hablaba al principio, que está buscándose la vida con un mínimo salario, que sabe que ella no puede hipotecar su vida por nada, que dice que quiere comprar una vivienda, que se busca un poco la vida, que busca compartir gastos con otros, esa persona está solucionando el problema, ¿no? O sea, yo creo que a la gente hay que ayudarla. Estamos hablando de que quizás la planificación urbanística ha fallado también. Es decir, si echamos la vista atrás, parece que todo se paró a partir de 2008, con el boom, cuando se pinchó esa burbuja inmobiliaria. Dejamos de ver esas grúas construyendo las ciudades. No sé si en el medio rural pasa lo mismo, pero parece que eso... ¿Te acuerdas de las cajas de ahorros? Claro. ¿Dónde están las cajas de ahorros? Eso tiene que ver absolutamente desaparecidas. Eso tiene que ver con la planificación urbanística. ¿Por qué se le acusa a la planificación? Yo me dedico a la planificación urbanística. La planificación urbanística no tiene ningún problema, sabe hacer las cosas perfectamente. El problema es que unas personas que dirigían unas instituciones públicas, que era banca pública, se dedicaron a dar créditos infames a proyectos infames para sacar adelante irrealidades, y todo acabó en el suelo o en el banco malo. ¿Me explico? Y las cajas de ahorro desaparecieron. El problema era de modelo, de un modelo de crecimiento en el que había una alianza entre un sector de la banca y un sector promotor que no le interesaba hacer vivienda, lo que le interesaba es multiplicar por 3 el precio inicial. Bueno, todas esas viviendas que al final cayeron en manos de los bancos porque las personas no podían asumir esos recibos. En muchos casos no hemos sabido ponerlas en el mercado. Por esto es otro problema. No hemos sabido. Luego con discursos estúpidos, pues que si el tema de la ocupación. Vamos a ver. Ese es otro tema del que hablaremos, claro. Hay que garantizar una legislación con estabilidad, con derechos claros, que la gente sepa qué atenerse, ¿no? Pero lo que es verdad es que la planificación urbanística puede resolver muchos problemas. De hecho, no necesitamos planificación urbanística, porque Valladolid tiene un montón de solares. Por ejemplo, nuestras ciudades, no digo otras, Ávila, Segovia, hay un montón de suelo ya planificado, lo que llaman los expertos suelo finalista, es decir, que hay que pedir licencia para hacer algo. Para cientos y cientos de viviendas, lo que hay que hacer es gestionarlo. No es un problema de planificación urbanística, es un problema de gestión administrativa, gestión pública y gestión privada. Así, sin conocer demasiado lo que es el trabajo de una planificación urbanística, hay ayuntamientos que no permiten, por ejemplo, elevar edificaciones de más de 3 alturas. Eso limita también la oferta en el mercado de viviendas, cuando si levantas 7 alturas, pues sería, claro, casi el doble de viviendas. ¿Eso ha influido o no? Mira, te voy a decir una cosa. Uno de los países, España es el país, te voy a dar el dato. A ver. Donde más personas viven en pisos de Europa. En España el 47,5% de las personas viven en pisos, el resto en viviendas unifamiliares, ¿no? Bueno, el tema de las viviendas el país que menos problema de vivienda son los Países Bajos. ¿Sabes cuánta gente vive en los Países Bajos en viviendas pisos? Unifamiliares. El 20%. El 20%. El 80% viven de viviendas unifamiliares. No es un problema de altura, no de altura, es un problema de cómo se hacen las cosas. Es un problema de si yo tengo 150 solares vacíos, ¿qué me importa que en un solar donde hay 3 plantas se puedan hacer 4? Si tengo 150 solares vacíos. Claro. O sea, llevamos los problemas a pequeños. España es el país que tiene más ascensores por cada 1000 habitantes del mundo. Quiero decir, nosotros vivimos de una manera apretada, colectiva. Es más fácil solucionar el problema porque estamos acostumbrados. Es decir, si tuviéramos que hacer cientos de chalets, sería más difícil que hacer cientos de pisos. Se están haciendo. En Valladolid, por ejemplo, hay un programa de vivienda pública, se ha activado, promovido por colaboración de la Junta y el Ayuntamiento. Se están haciendo 300 y pico viviendas para jóvenes, viviendas en eso que se llama co-living, ¿no? Realmente
Hace mucho tiempo que no se hacían tantas. Se están haciendo cosas, lo que pasa es que se necesitan muchas más. Por eso hay que trabajar también con el mercado. ¿Y qué me dice de la cultura de la propiedad? Porque en España, los españoles tenemos esa cultura de que mejor propiedad que en alquiler. Hay un ínfimo porcentaje de viviendas en alquiler porque tampoco los usuarios queremos seguir con esa dinámica, quizás por poco tiempo, cortoplacistas, pero no para vivir años y décadas. Hay un famoso libro francés que analiza la situación de la vivienda hace muchos años, que decía propietaire o locataire, es decir, propietarios. Esto es un debate que es un debate falso, es un debate falso. ¿Tú qué quieres? ¿Un universo en el que haya muy pocos propietarios ricos y muchos pobres en alquiler? Ese es nuestro horizonte. En un país que es objetivamente pobre, solo hay que ver lo que tienen las familias españolas ahorradas, si no tuviéramos una mayor índice de propiedad de nuestras viviendas, seríamos mucho más pobres. La mayor parte de la gente que habla muchas veces en foros públicos y que habla mucho de estas cuestiones, son propietarios de 2 o 3 viviendas, ¿no? Seamos un poco honestos con nosotros mismos, ¿no? O sea, no se trata de poner el alquiler a la propiedad, sino de trabajar de manera coherente para resolver un problema que es el actual. Y tenemos que trabajar con la propiedad, es decir, tenemos que hacer accesible la vivienda en propiedad y tenemos que trabajar de una manera radical en el alquiler social. Por ejemplo, en Castilla y León tiene un buen programa para sus números de ayudas al alquiler. Suele decir la Junta de Castilla y León, esto yo no lo sé muy bien porque no estoy en las tripas, ¿no?, que casi todas las personas o todas las personas que demandan una vivienda y cumplen, o sea, una ayuda al alquiler y cumplen las condiciones, son beneficiarios de esa ayuda, ¿no? Bien, lo que tiene que hacer ahora la Junta con el Gobierno, con los ayuntamientos, es producir miles de viviendas, miles de viviendas. Fíjate, tú hablabas antes de la burbuja inmobiliaria. En el año 2007, que es el pico, en España se produjeron 670.000 viviendas. En el 23, que es el último año completo del que tengo datos, se produjeron 94.000 y 98.000. En Castilla y León, en el 23, en Castilla y León solo se produjeron 4.492 viviendas. ¿Sabes cuántas viviendas hubo compraventas en Castilla y León en ese año? 27.500. Es decir, la mayor parte de la compra y de la venta de viviendas tiene que ver con viviendas que ya existen, no son nuevas viviendas. Sí, de nueva construcción. Entonces, no nuevas construidas. Hay municipios alrededor de Valladolid, Arroyo de la Encomienda, que tiene un gran patrimonio de viviendas vacías, muchos en manos de los bancos. Bueno, lo que hay que hacer es trabajar por tierra, mar y aire, con los marines y con la en este momento la propiedad es infinita, no sé si lo será, pero bueno, es verdad que hubo un momento en el que la vivienda fue una inversión. Tenías tu primera vivienda, quizás hasta la segunda, pero se empezó a especular también con adquisición de vivienda, pues precisamente para ponerlas en el mercado. ¿Cómo intentamos ahora convencer a esos propietarios de multiviviendas de que las pongan en alquiler con los problemas que se están suscitando? No te quiero corregir, pero el derecho... Hágalo, por favor. El derecho romano no está vigente, es decir, el derecho al uso y al abuso de la propia propiedad, los derechos están limitados por las leyes, ¿no? La propiedad no es infinita. Por ejemplo, tú tienes obligación hay una obligación que sale en la ley urbanística, que es el derecho de la conservación, del mantenimiento y la conservación. Tú no puedes tener un edificio en ruina, se te puede exigir que no lo tengas en ruina, ¿no? Vuelvo a insistir, la propiedad siempre será atractiva para alguien que es ahorrador. Y es lógico, porque una persona puede aspirar, y de hecho, a tener una vivienda en propiedad. Ahora bien, el alquiler es una solución importante. ¿Por qué? Porque hay mucha población flotante, porque hay población que tiene situaciones provisionales, porque hay gente que no quiere comprar una vivienda o porque necesita estar en varios sitios a la vez. Entonces, el alquiler
como la propiedad, necesitan reglas claras. Curiosamente, está mucho más regulada y mejor regulada la propiedad que el alquiler, donde hay incertidumbres de las que podríamos hablar. No es un derecho infinito. La propiedad es algo a lo que las personas tienen derecho. Ahora bien, nosotros tenemos que fomentar la propiedad. Yo, si dirigiera la política pública, ayudaría a las familias jóvenes a acceder a la propiedad vía fiscal, vía hipotecaria, les ayudaría. Porque eso estabiliza la sociedad, eso hace la sociedad más ambiciosa para otras cuestiones, ¿me explico? No es una carga tan importante. Pero insisto, el problema más importante ahora que tenemos es en las capas bajas de los salarios. Tenemos mucha gente en paro, tenemos mucha gente frágil socialmente y esa gente necesita vivienda. Y la solución para esa gente es vivienda pública en régimen de alquiler, alquileres baratos. Y lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. Esa iniciativa de gestión de una empresa pública, casi desde la construcción hasta la entrega de llaves, no sé si tiene un doble rasero, porque al final vas a tener que poner vivienda de protección oficial en manos de, no sé si propietarios o inquilinos, pero que ya hemos tenido la experiencia de que en X tiempo se vendían, ya pasaban a manos de privadas y se gestionaba también con ellas. ¿Cómo se puede gestionar una vivienda de protección oficial solamente para alquiler? No sé si habrá promotores que puedan tener esa renta durante 50, 75 años. La vivienda de protección oficial, otra cuestión, la vivienda de protección oficial es una vivienda, no es vivienda pública. Cuando yo te hablo de vivienda pública, es vivienda pública, que no es enajenable, que está en suelo público y pertenece a organismos públicos. La vivienda de protección oficial es la vivienda que cuenta con un régimen especial de protección que prácticamente ha decaído por la cuestión hipotecaria y también por determinadas reglas, donde hay un precio controlado y en algunos contextos una ayuda, que puede ser bien ayuda al promotor o ayuda al comprador. Puede haber dos modelos, ¿no? La vivienda, por lo tanto, la vivienda de protección oficial es una vivienda habitualmente destinada a la compra-venta. Otra cuestión es que esa compra-venta esté tasada, tenga un precio fijo. Es decir, que el régimen de VPO no desaparezca a corto plazo. Como ocurre lo mismo si yo pongo en el mercado, más que en el mercado, pongo a disposición de la gente que lo necesita viviendas públicas, esas viviendas lo único que tienen que hacer es pagar sus alquileres y tengo que hacer organismos que gestionen esos alquileres. El Plan Viena llama al gobierno a su plan de vivienda. Viena son 200.000 viviendas más en régimen de alquiler. Tú tienes que tener una extraordinaria estructura para regular y para administrar todos los días eso. Y hay gente que paga el alquiler y gente que no paga el alquiler. Pero el Ayuntamiento de Viena no vende esas viviendas. Las sigue manteniendo en régimen de alquiler. Y en el momento que se entregue una vivienda en régimen de alquiler o de propiedad, bueno, una vivienda de protección pública, ¿hay un seguimiento? Te vuelvo a aclarar, para que la gente sepa. Vivienda de protección pública es una vivienda subvencionada, VPO. Vivienda pública es una vivienda que es propiedad de la Administración y tiene la obligación de mantenerla, conservarla. En ese último caso, sí. En el momento que entra una persona a esas viviendas, hay un seguimiento, entiendo. Si cambian sus circunstancias económicas, su situación familiar, ¿se les echa de nuevo al mercado o qué pasa con eso? No se les echan. Vamos a ver, mientras cumplan determinadas condiciones que se revisarán, depende, hay muchos sistemas, ¿no? Pero se revisan X, por ejemplo, se pueden revisar anualmente o se pueden revisar, hay procesos de revisión. Si no cumplen las condiciones tienen que abandonar las viviendas y ponerlas en disposición a otros. Eso es evidente. También puede haber ocupas en viviendas públicas, es decir, y gente que no pague los alquileres, ¿me entiendes? Pero entonces la Administración tiene que resolver esos problemas, ¿no? O sea, yo lo que creo es que, fíjate, para favorecer dos tipos de vivienda que eran muy necesarias, se ha hecho una cosa urbanísticamente que en mi opinión puede ser discutible. Se han puesto a disposición de dos tipos de vivienda joven en régimen, lo que llaman co-living, o vivienda para mayores, que se llama vivienda tutelada, a partir de los 55 años, ¿no? Se han hecho viviendas en suelos dotacionales, porque se considera que están prestando un servicio y se ha cambiado la ley
se ha adaptado la ley para que sea posible hacer una vivienda en un suelo dotacional. Eso está ocurriendo en esta ciudad y en otras ciudades. Si podemos hacer eso, podemos hacer otras muchas cosas. ¿Eso qué significa? Un suelo dotacional que es público. Puede haber también un dotacional privado, por ejemplo, en los casos de la vivienda en régimen de tutela para mayores, muchos son suelos dotacionales privados y son propiedad muchas veces de promotores que hacen esa gestión. Pero en el caso de los jóvenes, sigue a largo plazo, será siempre una propiedad pública. Porque no se puede ni comprar ni vender. Mencionaba algunos de los problemas urbanísticos o de vivienda que se están produciendo en este momento, que es, por ejemplo, el caso de un piso turístico. Quizás se está mermando la posibilidad de sacar esas viviendas en alquiler, pues porque son mucho más rentables tenerlos gestionados de fin de semana o en fórmulas turísticas más allá de una permanencia en el tiempo, ¿no? Absolutamente. Y es una disfunción que puede ser muy grave. Gracias a Dios en nuestra región, algunas ciudades, Salamanca, quizás Segovia, tienen un poco más presión porque hay una mayor presión turística en ciudades que además son estudiantiles, se mezclan los dos fenómenos en el alquiler. Pero yo podría partir de un principio, más que un criterio, un principio. En mi opinión, un piso turístico no es una vivienda, aunque esté hecho sobre algo que era una vivienda. Un piso turístico es un uso residencial que está prestando un servicio ocasional. Por lo tanto, es un servicio residencial, como es un servicio residencial un hotel o como es un servicio residencial un colegio mayor. La fiscalidad, la autorización, los permisos que tiene que haber asociados a las tasas que se pagan, los controles de verificación tienen que ser diferentes. Y eso hay que normarlo. Y también puede haber normas de uso, es decir, en determinadas zonas vamos a limitar este tipo de usos, ¿no? Regulación. Eso hay que hacerlo, No es sencillo. Es sencillo. Son 4 mapas. Juan Luis, permítame que nos vayamos unos minutitos muy breves a publicidad. Volvemos enseguida porque todavía hay cuestiones relacionadas con la falta, la escasez de vivienda ahora mismo en nuestro mercado inmobiliario. Volvemos enseguida. No se vayan. Estamos de nuevo en marcha aquí en Espacio Abierto, hablando hoy de vivienda con el profesor Juan Luis de las Rivas, que nos está dando muchas claves sobre cuáles serían las posibles soluciones, algunas a corto, otras a medio plazo. Pero no hemos hablado del medio rural, porque es verdad que parece que el problema de la vivienda está en las grandes ciudades o incluso en las pequeñas, pero el medio rural también tiene su singularidad. Es verdad que hay empresas que quieren asentarse en el medio rural y sus empleados no tienen dónde alojarse. ¿Qué está pasando? Porque ahí sí que hay terreno de sobra, ¿eh? Sí, fíjate, así como en las ciudades o en general el problema de la vivienda surge a veces como el segundo problema más importante, ahora que ha subido el segundo, porque el primero son los salarios, y esto es muy importante, el trabajo. En este país el trabajo es muy importante. En el medio rural, y nosotros hemos hecho hace poco en mi equipo de trabajo un estudio, el problema más importante es la vivienda. La vivienda. La escasez de vivienda. Curiosamente, en un lugar donde hay aparentemente muchas viviendas. Mira, el Instituto Nacional de Estadística hace poco ha publicado un informe muy interesante sobre las viviendas vacías en España. Y ese estudio se funda en el consumo eléctrico, diciendo que por debajo de determinado consumo anual es que están vacías, ¿no? Y los datos son curiosos porque las viviendas vacías en España serían 3,8 millones de un patrimonio de 26, 27, un 14%, pero en los municipios menores de 1.000 habitantes hay un 33% de viviendas vacías. Y en el conjunto de España, las viviendas vacías que están en municipios de menos de 10.000 habitantes, son el 44%, teniendo en cuenta que hay mucha más población. Claro que ¿Qué ocurre? Tenemos una oferta disfuncional. Ahí sí que no funciona el mercado. Y yo creo que la solución,
la solución en el medio rural tiene que estar adaptada al medio rural. Se están haciendo cosas. Yo creo que, por ejemplo, hay programas, también en Castilla y León, en nuestras comunidades autónomas, que están haciendo cosas. Lo que pasa es que hay que hacerlas más, teniendo en cuenta que en un pueblo de 200 habitantes haces 2 viviendas y has incidido en el 10%. Claro, perdón, en el 1%. Es así. El 1%. Es así. Haces 20, el 10%. En todo caso, en lo que estamos de acuerdo es que el sector de población más perjudicado por esta situación inmobiliaria está en los jóvenes, sí, es evidente. Y hemos querido acercarnos en esta ocasión a Segovia para hablar con los jóvenes y que ellos formulen sus preguntas y sus inquietudes. Vamos a escucharlas. ¿Es mejor comprar o alquilar una vivienda? Lo había dicho la chica del reportaje, si es que al final me sale más o menos la letra que el alquiler. Depende de muchas cosas, pero primero tiene que ser posible comprar, tiene que ser posible alquilar. Es decir, antes de que ella, con muy buena voluntad, quiera hacer una cosa a otra, los demás, la sociedad en su conjunto, los poderes públicos, tienen que hacer posible que haya venta y que haya alquiler. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué se eliminó la desgravación por vivienda habitual? Bueno, este es un tema muy controvertido y es una cuestión muy propia de la izquierda española, que tiene sus coartadas ideológicas, ¿no? Porque nunca los españoles de clase media alta o clase media media, a partir de los 50.000 euros, digamos, han pagado tantos impuestos como ahora. Entonces, ¿qué era la vivienda? La vivienda era una manera la desgravación por vivienda era una manera de ayudar a las familias que tenían recursos medios, ¿no? Pero había una transferencia de capital indudable, una baja en la recaudación importante. Entonces, en un momento de crisis, se quita eso para tener más dinero y ya no se pone. Está claro. Bueno. Pero es una manera inteligente de ayudar a personas que lo necesitan. Que lo necesitan, por eso es la primera vivienda, claro, evidentemente. Dentro de determinados niveles de renta, con determinadas condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, la política que a veces no facilita las cosas. Vamos con la última pregunta. ¿Se podría establecer una renta mínima para los jóvenes en algunos inmuebles? Bueno, esto ya fue una propuesta, creo que de Sumar en su día, o de Podemos. Creo que fue una sugerencia de cualquiera de los dos. Vamos a ver, la mejor renta... Lo de topar. Sí, la mejor renta mínima es la que impone un patrimonio público de suelo, es decir, la que la propia administración, disponiendo de vivienda, impone a disposición de la gente. Esa es la mejor renta mínima. Y hay otra manera de ayudar en esta renta mínima, que es la política de Castilla y León. Si yo ayudo al alquiler dentro de unos márgenes a los jóvenes, les estoy dando una cantidad de dinero, por lo tanto está bajando su alquiler, siempre dentro de unas condiciones de vigilancia, evitando abusos y tal. Intervenir los precios, que alguien me diga, yo no lo conozco, en la literatura científica, en la literatura, casos de éxito en intervención, en el precio de la vivienda, que no sean países, no digo socialistas, sino casi comunistas, me explico, totalitarios. Bueno, no hemos podido hablar de la fórmula de los últimos tiempos de los ocupas e inquiocupas, pero bueno, es verdad que puede ser una de las causas también de que no se pongan viviendas en el mercado inmobiliario, en el mercado de alquiler. Sí. Creo que considera que están protegidos los ocupas e inquiocupas, y le pido 30 segundos, por favor, de respuesta. Yo diría, hay que proteger al inquilino y al propietario, a los dos. Es muy peligroso creer que el mercado es absolutamente libre y eficaz y una mano invisible. No, el mercado tiene disfunciones y tiene que estar sometido a reglas. Y en ese sentido a mí sí me parece bien que la ocupación esté regulada en determinadas condiciones. Ahora bien, también puede haber abusos con la ocupación, ¿no? Proteger al propietario y al inquilino, una muy buena frase. Profesor Juan Luis de las Rivas, muchísimas gracias por arrojar luz a esta cuestión tan controvertida, tan difícil. Esperemos que tenga una solución a medio plazo, ya no digo a corto, que será mucho más difícil levantar tanta vivienda necesaria. Me siento como una luciérnaga, en poca luz, pero bueno, ojalá sigamos
avanzando. Vamos a ello. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días, en una semana. Les espero. Hasta entonces.